¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Estoy muy contento de continuar en esta temporada del podcast. La verdad es que ha sido una buenísima temporada. Estoy muy contento por los episodios, muy contento por los invitados, los libros. La verdad es que si no has escuchado los episodios anteriores, yo no sé qué estás haciendo, pero te estás perdiendo de un material muy, muy bueno. La verdad es que las pláticas han estado geniales y los libros, excelentes recomendaciones de todos los invitados. Y una vez más quiero decir gracias a todas las personas que han estado compartiendo el contenido del podcast. Muchas gracias a los que comparten los episodios en las redes sociales y que comparten también las plataformas. Yo sé que ya estás escuchando este podcast en tu plataforma favorita de podcast, pero estamos en más. Si nos quieres compartir en otras plataformas, lo puedes hacer. O si quieres ir a escucharnos allá, también se puede. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, en YouTube Music, en Podbean y en YouTube. Ahí estamos subiendo los episodios. Así que nos puedes escuchar allá, nos puedes dejar comentarios. Creo que Spotify se puede dejar comentarios. Y también, por favor, síguenos en las redes sociales del podcast. Ahí la verdad es que estamos creando contenido muy bueno. Estamos haciendo como highlights o clips de los episodios, los mejores momentos. Si tú no nos sigues, por favor síguenos para que puedas estar ahí al pendiente de cuando lanzamos un nuevo episodio y cuando estamos anunciando algo o estamos creando contenido ahí. Así que síguenos, estamos en Camino Podcast en Instagram y en Facebook. Si no nos sigues, síguenos. Nos encantaría saber qué te ha parecido esta temporada del podcast, cómo lo has recibido, si te ha gustado o si hay algo que no te ha gustado, pues también nos puedes dejar ahí. Nos encantaría saber si tienes alguna recomendación, si tú crees que necesitamos invitar a alguien que a ti te gustaría escuchar aquí en Camino Podcast, etiquétalo ahí, menciónalo para ver si podemos hacer una invitación o podemos hacer una colaboración con alguien, o si te interesa algún libro o si te interesa algún tema. Porque sí nos ha pasado de que, oye, sabes que ya hablas mucho de libros de mujeres, ¿no? Por eso nos dicen. Pero si quieres que hablemos de un tema o que hablemos de un libro, o si quieres que invitemos a alguien, dínoslo ahí en nuestras redes sociales. Estamos leyendo todos los comentarios. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen y gracias a los que han estado compartiendo el podcast. Mira, como ya leíste en el título del episodio, hoy regresa con nosotros aquí a Camino Podcast una amiga del podcast. Ella ya es la invitada recurrente, ¿no? Ya es la invitada de las temporadas. Y estoy muy contento porque aceptó de nuevo la invitación y está con nosotros Fernanda Sainz. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien y muy emocionado otra vez de que me volvieras a invitar, y siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué me habrá invitado? Pero estoy muy agradecida. La verdad que es de mucha bendición a mi vida tener una excusa para conocer un libro nuevo y seguir aprendiendo también de la palabra de Dios por medio de ellos. Sí, mira, te invito por muchas razones. La primera es porque creo que tienes mucho que compartir con más personas y me encantaría. Digo, yo sé que no hablamos mucho. Yo creo que hablamos más aquí en el podcast que en otros lados, pero sí sé que más personas deberían de escucharte. Entonces creo que eres una voz que necesita ser escuchada. La otra es que recomiendas muy buenos libros. O sea, haces muy buenas sugerencias y la gente le gusta escucharte. La verdad es que las estadísticas de los episodios en los que has estado son de los más escuchados. Entonces, por supuesto que te tenía que invitar. Y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Bueno, ya sé que dije que has estado con nosotros en varios episodios, pero si hay alguien a lo mejor que todavía no te conoce, que apenas está escuchando tu nombre, ¿nos podrías contar un poquito acerca de ti? Claro que sí. Pues mi nombre es Fernanda, tengo 27 años, soy maestra actualmente en el Valle de Mexicali. Todos los días voy y vengo con un grupo de maestras. Estoy atorada ahí por el momento. Esperemos Dios abra puertas pronto el próximo año, si es que Él así decide, ¿no? Por medio de la convocatoria. Me gusta mucho mi trabajo, la verdad que sí.
es muy desafiante en muchos aspectos, tanto emocional como físico, pero disfruto de mi trabajo. ¿Qué más? Mi casa es la iglesia Avivamiento de Amor. Voy a cumplir 6 años ahí. Fue mi cuna. Fue la primera iglesia a la cual asistí, mis primeros grupos comunión, todo. Es la casa donde me bauticé y estoy muy agradecida con... ¿Cómo llegaste ahí, Ava? Digo, ya aprovechando que ya estás diciendo eso. O sea, ¿quién te invitó o cómo estuvo eso? En la prepa yo tenía un grupo muy cercano de amigas y una de ellas se llama Eva. Ella pues estaba en Ava y me acuerdo que en la prepa, muy raras ocasiones ella mencionaba el asistir a una iglesia, pero de pronto ella asistió a algunas reuniones con una de sus primas. Por medio de un pastor llegó a Ava y se me quedó muy marcado un día el cual ella llegó bien feliz. Yo creo que nunca la había visto tan feliz en su vida y ella llegó compartiéndonos cuán emocionada estaba porque se había bautizado. Wow. Yo creo que a lo mejor para un joven, ¿no?, de preparatoria, el ir a la iglesia o el estar muy emocionados por su bautizo es como, pues, no sé, algo raro, pero yo me acuerdo que eso me marcó mucho, me marcó demasiado ver la felicidad tan genuina que ella tenía y todo ese día nos encontramos con amigas y decía, es que te quiero contar, me bauticé y no sé, se me quedó muy marcado eso. Ya graduándonos, ¿no?, de la preparatoria, cada quien siguió su camino, diferentes carreras, ella tomó una, yo tomé otra. Pero Dios es muy bueno y pues hay amistades que siempre se quedan cerca. Gracias a Dios ella siempre se quedó cerca de mí y por unas u otras circunstancias ella me invitó a los grupos comunión, me compartió un poquito de la palabra de Dios, pero la verdad que llegué de maneras muy random, estar yo con ella en un cafecito y que le hablara de que, oye, Eva, es que pastor necesita ayuda limpiando ese salón, ¿puedes venir? Y ella como, es que estoy acompañada de una amiga, déjale pregunto. Y que, oye, ¿me acompañas a la iglesia de limpiar? Sí, claro, ya te acompaño. Okay. Y íbamos las dos y ahí fui conociéndonos a diferentes personas de la iglesia. Y ya así pasaban unos 2 meses, nos mirábamos otra vez un cafecito y alguien le llamaba de que, oye, Eva, es que no vino el equipo para hacer las bolsitas de la posada de los niños, ¿puedes venir a ayudarnos? Y ahí voy yo también a hacer bolsitas de dulces. Realmente esa fue la primera vez que yo visiteaba, no fue necesariamente porque fui a una reunión de jóvenes o fui un domingo, fue porque alguien requería necesariamente ese día de su ayuda y yo estaba con ella. Yo sé que fue parte del plan de Dios el irme involucrando ahí con ciertas personas porque con una de ellas Dios me habló muy directamente y tocó tanto mi corazón que yo decidí rendir mi vida a Cristo por cosillas ahí que pasan, ¿no?, con las mujeres jóvenes. Entonces así fue como yo llegué a Ava porque alguien necesitaba de su ayuda y así fui conociendo a diferentes personas de la iglesia. De hecho, el primer grupo comunitario que fui fue en un San Valentín, me parece. Fue un grupo así que hubo, que era San Valentín y tenían clase y ese fue el primer grupo y me acuerdo que en la tele tenían Spotify y había una canción que se llama Never Going Back. Y yo me acuerdo que no conocía mucho de la Biblia, la verdad que no conocía mucho a las personas que estaban ahí, pero yo escuchar lo que decía la canción, como es que no voy a regresar atrás, fue como, no sé, también tocó tanto mi corazón que dije, creo que esta sí es la decisión correcta, es la decisión y el camino que yo quiero tomar. Y así fue, así llegué a mi primer domingo, fue un aniversario de Ava, entonces tenemos el mismo aniversario. Vale, wow. Sí.
Pues muchas gracias. Digo, no sabía cómo habías llegado a Ava. Digo, ahorita que lo dijiste, no sé, me surgió la duda. Pero gracias por compartirlo y gracias a tu amiga que te invitó a Ava. Ayudar y vemos... a hacer bolsitas. Sí. Ahorita, antes de empezar a grabar, platicábamos, ¿no? Como a veces los planes de Dios, si los miras de adelante, del principio al fin, como que no ves cómo las cosas van a suceder, pero cuando los miras del final hacia el principio, o sea, ves como cada cosa tenía que suceder de esa manera, ¿no? Como para llegar a donde estamos ahorita. Y sí, creo que como dice la Biblia, los planes de Dios son perfectos. No, es cierto, no, la Biblia no dice eso, pero los planes de Dios sí son perfectos. Bueno, después de esta larguísima introducción, quiero compartirle a las personas que nos escuchan la dinámica del podcast. En este espacio nosotros hablamos de libros. Cada episodio nuevo es un libro nuevo. Tomamos un libro que el invitado nos sugiere, lo leemos y platicamos acerca del tema. Nuestra intención no es hacer un audiolibro, nuestra intención no es hacer un análisis exhaustivo, mucho menos de este libro. Créeme que nuestros comentarios van a quedar muy, muy superficialmente, pero en lo personal es un tema que me gusta mucho, pero no es mi opinión, va a ser la opinión de Fer. Ella nos va a explicar lo que el libro quiere decir. Eso vamos a intentar hacerlo. Pero el libro que Fernanda nos sugirió se llama Escogidos por Dios y el autor es R.C. Sproul. Este libro es de Editorial Poema, es el que lo publica. Es un libro buenísimo, muy, muy bueno, pero híjole, sí toca como que fibras muy sensibles, sobre todo de la filosofía de algunos. Entonces, ahorita te vamos a explicar por qué, pero cuéntanos, Fer, ¿cómo fue que llegaste al libro? O sea, ¿qué te llamó la atención? Y conforme lo fuiste leyendo, ¿cuál fue la percepción que te fue dando y cómo lo fuiste abrazando el tema del libro? Ok, bueno, para ser muy honesta con tu audiencia, yo en el momento en que recibí la invitación a tu podcast, yo estaba leyendo un libro que se llama La teología de los periodos, que es un tema muy femenino, muy de mujer, ¿verdad? Y yo dije, la verdad, no creo que sea para toda la audiencia este tema, ¿no? Y si tomo a lo mejor algunos temas ahí medio incómodos para quienes sean hombres, ¿no? Y la verdad dije, esta vez quiero ver qué me da para como sugerencia a Ezequiel. Le voy a preguntar qué sugerencia tiene, ¿no? Así fui como di con este libro, que la verdad, si yo hubiera obtenido este libro antes, de una manera demasiado una Fer muy inexperta en la Biblia, de una manera para nada sabia, hubiera tomado este libro de una forma muy diferente a lo cual lo leí ahorita. ¿Por qué? Porque sí es cierto, toca fibras muy sensibles y creo que me pudo haber confundido antes, me pudo haber confundido más de lo que ya estaba en un principio de mi caminar con Cristo. Pero Dios es muy bueno y me hizo recordar muchas preguntas que yo me hice en un principio. Y también me hizo preguntas o cosas, me hizo recordar cosas que yo había dicho, cosas que yo había platicado con personas y fue como que, ay Dios, yo le dije esto a tal persona, ¿no? En referente a este tema, o ay, yo usé esta típica frase que muchas personas usan, ¿no? Yo sé, muy segura que yo sabía que necesitaba yo leer este libro, que tenía que conocer a profundidad o de una manera no tan profunda, ¿verdad? Porque sí son temas que podrían verse un poquito complicados. El Dios es muy bueno y creo totalmente que fue su plan, que estuvo predestinado, ¿no? Como vamos a conocer un poquito más adelante. Y sí, me quedo, la verdad que es que
voy a divagar mucho ahorita. Yo creo. Este tema sí me fue un poquito difícil para digerirlo. ¿Por qué? Porque como les comento, había ciertas cuestiones que yo había pensado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe la guerra si Dios es bueno? ¿Por qué existe hambruna? ¿Por qué hay niños pobres? ¿Por qué los niños tienen que pasar carencias? Muchas de esas preguntas nos las hacemos y cuestionamos, ¿no? La deidad de Dios. Sí. Son temas que muy probablemente se podrían ver reflejadas en este libro de una manera indirecta, porque no lo toma tal cual, ¿verdad? Pero a mí me abrió los ojos de, mire, este tema de una manera diferente. Mis ideas ahorita no están muy acomodadas, la verdad, porque es demasiada información. Me gusta mucho estudiar y creo que es una herramienta, es una oportunidad para que yo siga conociendo del amor de Dios por nosotros, unos simples humanos ignorantes, porque yo la verdad sí reconozco que soy muy, muy ignorante en muchas cosas, pero Él en su bondad decidió que este autor pues lo diseñara, lo escribiera, se inspirara de otros autores y tomara este tema que podría verse un poquito complicado, ¿verdad? Sí, el tema, digo, para no ser tanto misterio, gira en torno a la predestinación. La predestinación es un tema que es incómodo para algunas personas. A todos nos quebra la cabeza el que diga que puede explicar y entender plenamente la predestinación o todas sus implicaciones, porque podemos decirlo, pero quizá no razonar en eso. Definitivamente creo que si alguien cree que ya lo dominó es porque todavía no lo entiende. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo es la mente del creador, o sea, cómo Dios planea las cosas, y es algo que no podemos hacer. Así que la perspectiva más honesta con la que nos podemos acercar a tratar de entender la mente de Dios es lo que tú estás diciendo. Tenemos muchas dudas, hay cosas que no vamos a resolver, y como decías hace rato antes de que empezáramos a grabar, esto es un misterio que no vamos a poder resolver. Pero tampoco podemos borrar esta palabra, borrar este término, porque la predestinación es algo que leemos en la Biblia. Lo leemos en muchas partes, y los autores bíblicos explícitamente dicen que Dios nos ha predestinado. Aquí el problema es lo que entendemos por lo que la predestinación significa, y es donde viene el debate, donde viene la lucha de muchas personas. Pero todos tenemos una idea de lo que significa la predestinación. Lo que pasa es que a veces no reflexionamos en eso, pero vivimos de una manera, porque necesitamos explicar el mundo, necesitamos explicar las cosas que suceden. O sea, todos tenemos una teología, y usando palabras de R.C. Sproul de otro libro, pero dice él, todos somos teólogos, nada más que algunas personas hacen mala teología. Entonces, todos tenemos una idea de la predestinación, todos. O sea, porque necesitamos interpretar nuestras vidas. Cuando nos pasa algo malo, dices, Dios sabe por qué. Cuando vemos cómo las cosas van sucediendo en nuestra vida, dices, pues es que Dios tenía un plan. Todos hablamos de la predestinación de alguna manera, de que Dios ordena y que Dios predestina ciertas cosas. Pero a veces nosotros luchamos con la idea de la predestinación porque abrazamos ciertas cosas, pero no todo lo que implica ese razonamiento. Pero cuando empezamos a escarbar en cómo entendemos nosotros la predestinación, ahí es donde algunas conclusiones ya no nos gustan. Entonces, ¿por qué crees que el tema de la predestinación sea algo que sea tan difícil o doloroso? ¿Por qué nos duele tanto abrazar la idea de la predestinación, de que Dios predestina las cosas? Creo que el autor lo podría resumir con algo que el autor menciona, que es un tema demasiado incómodo
y que provoca más calor que luz, es lo que dice. Provoca sí, más calor que luz. Sí. Y es verdad, es una verdad incómoda. Y ahí mismo menciona, nosotros tenemos predestinado, ya es establecido, 2 destinos, o el cielo o el infierno. Wow, empezamos fuerte. Y nosotros no podemos cambiar eso. Para nada nosotros podemos cambiarlo. No podemos decir, ay, ¿sabes qué? Sí ya, sí al cielo. O, no, ¿sabes qué? Dios tiene predestinado eso para nosotros y es una verdad incómoda para muchos. Y sí, resumido, provoca más calor que luz porque es una verdad muy incómoda para muchos de nosotros. Sí, definitivamente sí. Cabe aclarar, y quiero hacer la aclaración aquí, que estamos viendo la perspectiva de R.C. Sproul de este tema. Él es un teólogo reformado, él es presbiteriano, bueno, era presbiteriano y ya falleció, y tiene una perspectiva reformada. Entonces, lo que va a explicar R.C. Sproul es una perspectiva reformada de la predestinación, pero existen otras perspectivas de la predestinación. Nosotros vamos a explorar lo que R.C. Sproul habló en este libro, que es el libro que leímos y lo que entendimos de este libro. Pero quiero hacer la aclaración por si hay alguna persona que no abraza estos conceptos, que no pasa nada. O sea, existen muchas perspectivas y muchas ideas e interpretaciones de la predestinación. Cada quien va a abrazar la suya, pero de algo que de lo que no nos vamos a escapar es que es un concepto que está en la Biblia. Y los cristianos debemos hablar de este concepto porque ahí está en la Biblia. Y si vamos a enseñar todo el consejo de Dios y vamos a predicar la Biblia, pues en algún momento nos vamos a topar con este tema, así que no nos podemos hacer a un lado. Pero realmente hay no pasa nada con reconocer que hay una lucha, porque así como dices que escribió R.C. Sproul, que produce más calor que luz, o sea, sí hay una lucha. Me encantó que dijo, escribió R.C. Sproul que realmente es una lucha entre creyentes, o sea, entre incrédulos contra cristianos. Eso no es una lucha, la predestinación no es un problema, pero es una lucha entre creyentes. Entonces podemos reconocer que aunque haya personas que no piensen con esta idea de la predestinación desde la perspectiva reformada, podemos reconocer que hay otros cristianos verdaderos, que hay hermanos que son piadosos, que son hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen una perspectiva diferente. Entonces, ya sea que abraces la perspectiva reformada de la predestinación o no la abraces, la rechaces, eso no nos hace ni más ni menos cristianos. Pero habrá personas que se adhieran a la perspectiva reformada, y yo en lo personal aquí me voy a confesar. Yo abrazo la perspectiva reformada de la predestinación, así que es un libro que me gustó mucho. De hecho, yo cuando leí el libro, lo leí porque yo ya lo había entendido o ya lo había abrazado la perspectiva reformada, y cuando estaba buscando como, híjole, ¿cómo puedo resolver ciertas dudas? Ya la abracé y la creo, pero hay cosas que a lo mejor no me quedaban tan claras o cómo explicarlos. Cuando leí el libro me quedó mucho más claro. Entonces, algunas personas, Fer, creen que la perspectiva reformada de la predestinación, así como lo explicaste al principio, de que Dios predestina 2 destinos, el cielo o el infierno, lo interpretan como un panorama fatalista, como si fuera algo, híjole, pues ya no hay nada que hacer, o eso es como que un escenario muy oscuro, muy gris, ¿no? Como que, bueno, pues entonces si no hay decisión, si no hay nada, si no puedo hacer nada, pues entonces vivimos en un mundo fatalista. O sea, es una posición determinista de que Dios ya lo determinó todo. Es así, o sea, debemos de tomar con fatalismo esta perspectiva reformada de la predestinación. Yo creo, en mi muy humilde opinión, creo que no. A mí me invita aún más a abrazar la palabra de Dios, en abrazar la Biblia, en reflexionar dentro de esto. ¿Por qué? Porque si tuviéramos esa perspectiva fatalista, ¿qué sentido tendría acercarnos a Cristo? ¿Qué sentido tendría
el abrazar que Cristo vino y murió por nosotros, si tenemos ya un lugar designado, si nosotros sabemos a dónde vamos. Si tuviéramos ya dado por hecho de que, ¿sabes qué? Si voy a ir a los cielos o no. Creo que de cierta manera podría ser sano el encontrarnos en esa confusión de que, oye, pero sí o pero no. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a buscar más de Cristo. Okay. O nos tiene que llevar a buscar más de Cristo o la y gente de conocer. Que se desanima, por ejemplo, por las misiones o el evangelismo. Que bueno, pues ¿qué caso tiene entonces el evangelismo, las misiones, si Dios ya tiene predestinados los destinos? Porque es parte de nuestra esencia como cristianos. Es lo que fuimos mandados a hacer. Es un privilegio, el mismo autor dice, es un privilegio el ir y compartir a las naciones de Cristo. Entonces, ¿qué sentido tendría, no? Sí, ya estoy totalmente acabado, no hay esperanza porque ya sé a dónde voy, ya sé mi lugar designado. Pero entonces, ¿en dónde queda el ir y compartir el evangelio? ¿Dónde queda el ir y abrazar este privilegio que nos fue dado para que otras personas escucharan? Creo que ahí estamos dejando nosotros de lado este premio o este tesoro que nos fue compartido. Sí, hace rato recordaba un libro, creo que es el de 5 puntos de John Piper, cuando habla el tema de la elección, más enfocándonos en la predestinación. Él decía que algunas personas se sienten como desanimadas con el concepto de la predestinación y las misiones, como que, bueno, pues entonces, si Dios ya ha decidido, decía John Piper, es que a mí en lo personal me da mucho más ánimo y me alienta más saber, perdón, todos los que nos escuchan y escucharon a la moto que pasó. Y estamos en el local de la librería, así que aquí pasa mucha gente. Por cierto, si no nos sigues en las redes sociales de la librería, síguenos. Camina Librería, Instagram y Facebook. Ahí puedes ver los resultados. Puedes ver los horarios y puedes ver la ubicación. Pero decía, John Piper decía o escribe que la predestinación le anima al evangelismo y las misiones, porque si Dios ya ha decidido el destino para algunas personas, ha decidido que el cielo es el destino de algunas personas, entonces lo que esas personas están esperando es que les compartan el evangelio. O sea, yo puedo ir a las misiones porque yo sé que cuando las personas escuchen el evangelio, ellos van a abrazar el evangelio. Lo que algunas personas caricaturizan el término el concepto de la predestinación desde la visión reformada es que Dios ha salvado a personas en contra de su voluntad, como si Dios ya tiene en el cielo a personas que ni siquiera se van a dar cuenta que van a escuchar el evangelio. Pero eso no es lo que la visión reformada explica o lo que se entiende en la Biblia. No tiene sentido porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se llama este pastor? Richard. Bueno, es un autor, es un pastor puritano reformado. Y él dice que Richard Baxter, dice él, Dios predestina los que han de ser salvados, pero también predestina los medios. Él ordena la salvación de las personas, pero ordena los medios. Entonces, si Dios ha decidido salvar a una persona, también ha decidido los medios por los cuales esa persona va a ser salva. Y Dios decidió usar la predicación del evangelio. Entonces, si una persona si el destino de una persona es el cielo, Dios ha decidido que la manera como esa persona va a creer va a ser escuchar el evangelio, y no va a escuchar el evangelio si no le es predicado. Entonces, una motivación, la predestinación para John Piper, y yo también la abrazo, una motivación para mí, para predicar los domingos en la iglesia, para enseñar a las personas en la iglesia, es que Dios tiene predestinado o Dios tiene asegurada la salvación de las personas que Él ha decidido. Pero entiendo, hay personas que esto les parece como
algo fatalista, o como que no es algo como que no les gusta mucho escuchar, pero tendríamos que resolver ciertas cosas antes para poder llegar a la conclusión. Ciertamente John Piper, y ahorita lo dijiste, perdón, R.C. Sproul inicia así como que de tajo, ¿no? Así hablando y la predestinación y esto significa. Pero poco a poco R.C. Sproul va a estar argumentando acerca de esta perspectiva, y lo primero que hace es argumentar con un tema que también encontramos en la Biblia, que es la soberanía de Dios. O sea, para poder entender la predestinación tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios ordena y decide. O cómo entendemos la soberanía de Dios, cómo lo explicarías a una persona que acaba de escuchar por primera vez que Dios es soberano. Que Dios es quien tiene la autoridad, Dios es quien decide, y el ejemplo que da el autor justamente, ¿no?, de la palabra autoridad es que contiene la palabra autor, que Él es el creador, Él es quien permite, Él diseña, no hay nada que pase desapercibido por Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él conoce todo. De verdad que hay muchas cosas que nosotros como cristianos podemos pensar, ay, voy a hacer esto, al cabo no va a tener una consecuencia, o nosotros creemos que pasa desapercibido por Dios. Pero realmente es que nada pasa desapercibido por Dios. Nada es creado sin un sentido. Nada existe nada más porque sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué hace las cosas. En su sabiduría Él así lo hizo. Él es quien tiene el poder y la autoridad. Nosotros simplemente somos personas que muchas veces creemos tener la sabiduría suficiente para, no sé, exaltarnos a nosotros mismos, y minimizamos algunas decisiones que Dios ha tomado, que Dios ha permitido, pero Él es la autoridad. Para mí, que Dios sea soberano es que Dios es la autoridad, es Dios creador, del Dios que hace, y sí, así lo podría resumir como Dios creador, Dios con autoridad. En la Biblia escuchamos o leemos que Dios tiene enemigos. De hecho, se dice que el diablo es el enemigo de los cristianos, o el enemigo de Dios. Y tenemos la idea de que hay una lucha entre Dios y el diablo, o entre Dios y su enemigo. Pero lo que entendemos es que es una lucha entre iguales. Como si las fuerzas del mal están luchando contra las fuerzas del bien, y tenemos la esperanza de que el bien va a triunfar sobre el mal. Pero esa es una postura que encontramos en la Biblia, o que se sustenta en la Biblia, una lucha eterna entre el bien y el mal. No, yo creo que es algo antibíblico, porque estaríamos minimizando el poder de Dios y estuviéramos maximizando lo que nosotros creemos que es el poder que tiene Satanás aquí en la tierra. Si él actúa, si él hace cosas por maldad, porque esa es su esencia, es malvado. Dios, Él ha permitido que Él sea malvado en la tierra. Pero nosotros pensar, que es una lucha continua entre ambos, es decir que ambos tienen el mismo poder, que el diablo es un igual, que es soberano, y a lo mejor hasta que, no sé, ponerlo en el mismo lugar, ¿no? Que es una lucha, como tú dices, ¿no?, caricaturesca. Mencionabas antes el video de boxeo, ¿no? Entre el Dios, drama de Jesús y el diablo boxeando. Sí, el ver algo así es como, estamos minimizando el poder y autoridad que Dios tiene, cuando en realidad está permitiendo ciertas cosas. Pero ¿eso qué nos deja a nosotros? No tendríamos esperanza, no tendríamos fe. ¿Por qué? Porque sería una guerra interminable el que ambos tengan el mismo poder. Pero sabemos que no es así. Dios es soberano, Dios tiene todo el poder, y como lo mencioné, Él por algo lo permitió, y eso nos da esperanza en que el destino final está en manos de Dios. Y nosotros tenemos que descansar en eso, porque si no, de otra forma, ¿qué sentido tendría el de estar presenciando una guerra interminable entre dos poderes? Pero no es así. Me gusta como dice R.C. Sproul de que Dios es soberano, y la manera como
Él puede asegurar sus planes, donde puede asegurar su victoria o el futuro glorioso, es porque Él controla todas las cosas. De hecho, si hubiese una cosa que Dios no controlara, entonces podría cambiar todos sus planes. O sea, creo que es Él el que dice, no sé si lo dice aquí en el libro, pero he escuchado a R.C., creo que es R.C. Sproul, que dice que no hay una molécula que no esté en su dominio, o sea, que no esté bajo la soberanía de Dios. No hay un solo átomo que esté fuera de la soberanía de Dios. Porque si algo no está controlado por Dios, podía cambiar cualquier cosa. El destino no estuviera seguro. Él no podría estar seguro de las cosas. Pero, o creo que dice, si Dios no gobierna todo, entonces Dios no gobierna nada. Pero sabemos que Dios lo gobierna todo, porque la Biblia sí lo dice. Y porque esa es su naturaleza, eso es como Dios se ha revelado. Pero bueno, aquí hay una pregunta que nos podríamos estar haciendo, que a lo mejor podría surgirnos a todos, y sobre todo a aquellas personas que como que no quieren abrazar la idea de un Dios soberano. Y es, bueno, si no hay nada que se escapa de la soberanía de Dios, no hay nada que no esté bajo el control de Dios, entonces, ¿por qué existen cosas malas? O sea, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el sufrimiento? Creo que aquí él es muy claro al expresar que incluso la maldad está sujeta. Dice, la maldad está sujeta a la soberanía de Dios. Así como nuestra maldad también está sujeta a Él. Que al fin de cabo la autoridad de Dios es la definitiva. Él es quien tiene el poder omnipotente. Él es soberano. Y aquí hay un ejemplo que me pareció muy bueno que él da. Es de una persona que tenía un control, ¿no? Con los automóviles de carrera, que era muy bueno. Pero hubo un detalle que a él le pudo pasar desapercibido, pero no pasó desapercibido para Dios. Que fue él, pues un seguro, ¿no? Un segurito que tenía una pieza que costaba 10 centavos, menciona. Y una pieza de 10 centavos fue la que le costó la vida. Wow. ¿Qué es lo que nos muestra? Que este piloto no era soberano. Que lo que pudo hacer si hubiese sido bueno, si hubiese sido malo, estaba sujeto a la soberanía de Dios, estaba sujeto a la autoridad de Dios, aun si fuera una mínima pieza de 10 centavos o hubiese sido una acción, ¿no?, que él tomó deliberadamente. Y es así como las decisiones están sujetas a él, es así como la maldad está sujeta a él. Creo que nada, como lo mencionaba antes, le pasa desapercibido y por algo permite las cosas que para nosotros puede quedar como un misterio, puede quedar como algo sin resolver, que muy probablemente para nuestro entendimiento no estemos preparados para el aceptar o el abrazar por qué existe la maldad, el por qué pasan las cosas que pasan. Y yo eso lo abrazo, el que muy probablemente no voy a tener todas las respuestas a mis preguntas, muy probablemente no voy a entender tal cual por qué la maldad existe o no sé, algo similar, pero todo es consecuencia, ¿no?, del pecado que hay en nosotros, todo es consecuencia pues sí, del pecado. El otro día, uno de mis hijos, el más chico, 8 años tiene, me preguntó ¿por qué existían cosas malas? O sea, si Dios puede hacerlo todo. Porque les estaba explicando, les estaba contando la predicación. Me tocó predicar el domingo y procuro explicarles a ellos de lo que voy a hablar. Si ellos me entienden, es porque todos los demás van a entender. Entonces, les estaba diciendo que Dios puede hacer todo lo que Él quiere porque Él es todopoderoso. Y su pregunta fue esa. O sea, al hablarle de que Dios puede hacerlo todo, su pregunta, lo más lógico fue, bueno, entonces, ¿por qué existen cosas malas? ¿Por qué pasan cosas malas? Entonces Dios no puede hacerlo todo. Yo le decía, bueno, obvio, voy a
voy a hacer algo súper simple. Voy a decir algo súper simple porque así se lo expliqué a él, pero tiene sé que es más profundo que eso. Pero yo le decía, bueno, quizás lo que no estamos entendiendo es lo que Dios va a hacer con la maldad que existe. Por ejemplo, si yo les digo que en la mañana vamos a ir a desayunar al buffet, porque les gusta mucho ir al buffet. Les digo, no vamos a desayunar temprano porque vamos a ir, no sé, a las 10, 11 de la mañana, vamos a ir al buffet. Pero ellos a las 9 de la mañana me dicen que tienen mucha hambre. Le pregunté a él, el hecho de que nos estemos esperando para comer, ¿fue una mala decisión o una buena decisión? Me dice, pues no es una mala decisión porque, o sea, tenemos hambre, pero vamos a ir a comer al buffet donde vamos a comer mucho y vamos a comer muy rico. Entonces, pero a las 9 de la mañana te está dando mucha hambre. O sea, a las 9 de la mañana estás sufriendo. Pero, ¿por qué decides aguantarte el sufrimiento o decides aguantarte el hambre? Pues porque más tarde vamos a ir a comer y va a estar muy rico. Decía, bueno, ¿no será acaso que Dios está permitiendo el sufrimiento porque más tarde Él pretende demostrar algo que va a ser mucho mejor de lo que está pasando? Y ya se quedó, ok. Entonces, es una explicación muy simple, pero lo que quiero decir, como dice Pablo en Romanos 8, dice, este leve sufrimiento no es comparado en nada con el glorioso futuro que nos espera. Entonces, quizás no podemos entender por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, porque no conocemos la plenitud del futuro glorioso que hay. O sea, no conocemos, o sea, el mundo, a mí no me sorprende que el mundo no entienda y no abrace la idea de que existe un propósito mayor para el sufrimiento, porque el mundo no comprende a Dios, no alcanza a ver a Dios, pero los cristianos sí. Entonces, esta explicación es para cristianos. Dios permite las cosas que suceden en nuestras vidas o que suceden en el mundo porque Dios pretende en el futuro demostrar algo que va a ser mucho mejor. Entonces, creo que esta explicación se llama como que el bien superior o un bien mayor. Dios permite un mal porque está tratando de dar un bien mayor. Pero eso nos ayuda a entender que todo lo que sucede en el mundo o el caos que parece que hay en el mundo no escapa a los planes de Dios. No escapa, o es una explicación filosófica para explicar por qué podría existir la maldad. Pero algo que dice R.C. Sproul, a veces nos sorprende que ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? ¿Por qué no Dios elimina el sufrimiento? ¿Por qué no Dios transforma y rescata a todos los pecadores? Pero algo que dice R.C. Sproul que, dije, es verdad. La pregunta no debería ser ¿por qué Dios no está salvando a todos? La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué Dios decide salvar a algunos? O sea, Dios permite la maldad y Dios tiene un propósito mayor. Dios quiere mostrar su grandeza, mostrar su misericordia, mostrar su perdón, que de otra manera no lo podría hacer. Pero Dios decide hacerlo con algunos, no decide hacerlo con todos. Pero para algunas personas, para volver al tema de la predestinación, les cuesta como trabajo poder asociar la idea de un Dios soberano que hace todo lo que quiere. Perdón. Otra vez la moto. Creo que es la misma moto. Pero
algunas personas les cuesta trabajo asociar la idea de un Dios que todo lo puede hacer con la idea de la libertad en la creación, como si que Dios decida hacer todo limitaría la libertad de sus criaturas. ¿Tú crees que la soberanía de Dios limita la libertad de las criaturas de la creación de Dios? ¿O existen seres libres en la creación de Dios? Sí y no. Que era lo que comentábamos, ¿no? Antes de iniciar el podcast, que es lo que menciono, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como libre albedrío. De manera muy limitada, nosotros siendo cristianos creo que tenemos una toma de decisiones, pues sí, limitadas. ¿Por qué? Porque ya conocemos de Dios, porque ya lo reconocimos como nuestro Señor y decidimos no seguirlo. Y teniendo esto en cuenta, nuestra toma de decisiones se ve afectada, está limitada. Pero hay personas que no conocen de Dios, hay personas que nunca han escuchado. Y estas decisiones no se ven limitadas a lo que están a punto de realizar. Y él, por ejemplo, aquí menciona, ¿no? El autor que el mal vino al mundo por el libre albedrío del hombre. Y el hombre es el autor del pecado, no Dios. Y es lo que dice que es, perdón, me estoy acomodando, que esta afirmación concuerda con el relato bíblico del origen del pecado, lo que nos remonta a Adán y Eva. Entonces, existen seres humanos libres, pero creo que una explicación que hace R.C. Sproul que creo que nos ayuda a entender el tema de la libertad y la soberanía es que a veces confundimos lo que es la libertad y la autonomía. O sea, creemos que porque somos libres, entonces nada nos gobierna. O sea, autonomía es como un gobierno propio, ¿no? Nomos de ley o leyes, y auto, pues de algo personal. Como si fuéramos autónomos. Pero libertad no es lo mismo que autonomía. El único ser autónomo es Dios. Pero Dios decide crear agentes libres, personas libres. Eso no significa que no haya límites. Los seres humanos o la creación de Dios son seres libres, pero dentro de sus límites. Dios decide limitar esa libertad. Eso no significa que no seamos libres. Sí somos libres, pero somos libres dentro de dentro de los límites en los cuales Dios decide. Si no hubiera límites, entonces seríamos autónomos. El problema de que si alguien es autónomo, o sea, si alguien está fuera de la soberanía de Dios, entonces esa persona podríamos decir que es igual a Dios. Pero es algo que si algo es igual a Dios, o si alguien está fuera si alguien está fuera de las normas de Dios, entonces eso demostraría que Dios no es Dios. O sea, que Dios no controla todo. Entonces, esta idea de que el hombre o el ser humano tiene la capacidad de decidir fuera de la voluntad de Dios o fuera de la soberanía de Dios, es una idea que encontramos en la Biblia, que el hombre pueda decidir fuera. ¿O tú qué piensas? ¿El hombre puede decidir fuera de la soberanía de Dios? ¿Alguien puede actuar fuera de la soberanía de Dios? Creo que eso lo podemos ver en Génesis, ¿no? Adán y Eva. Ellos actuaron de una manera que tuvo consecuencias, ¿no? Para todos nosotros. La verdad, estoy diciéndolo de manera muy cuidadosa porque sí es un tema que yo considero, ¿no? Un tanto delicado. No creo que haya sobrepasado la soberanía de Dios porque Él lo permitió. Él lo permitió, Él sabía lo que iba a suceder y aún así fue, ¿no? Tuvieron un aviso, ¿no? Les avisaron, tuvieron advertencia.
el cual ellos no siguieron y aún así decidieron actuar. Muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos una advertencia, de una u otra manera Dios nos hace saber que nuestras acciones no son las correctas y aún así nosotros actuamos y lo hacemos. No estamos sobrepasando la soberanía de Dios porque por algo Él está permitiendo que nosotros actuemos de esa manera. Y el hecho de que Dios nos permita pecar no nos quita responsabilidad a nosotros de nuestros pecados. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero eso no significa que estemos sobrepasando a Dios. Él lo está permitiendo, como tú lo dijiste. Hay un propósito detrás de todo esto para que al final nosotros podemos entender, ¿no? El por qué. Pero Él en su sabiduría, Él así lo ha decidido, Él así lo ha permitido. Una vez leí a Miguel Núñez, decía él, Dios permite que tomamos decisiones incorrectas, como cuando un papá le permite a su hijo que está aprendiendo a caminar que dé pasos equivocados y se caiga. O sea, si un niño le cuestionara a su papá, ¿cómo permites que me caiga cuando estoy aprendiendo a caminar? Es como cuestionarle a Dios por qué permite que haga cosas malas sabiendo que me voy a lastimar. O sea, obviamente un papá no va a dejar a que su hijo camine en las escaleras, pero sí va a dejar que en la sala camine y se caiga, porque es parte de un proceso y el papá le quiere enseñar una cosa. Bueno, que Dios permita que tomemos malas decisiones pecaminosas. Eso no quiere decir que Dios no esté en control de la situación. O sea, no quiere decir que esté fuera de los límites de Dios y mucho menos que esté fuera del cuidado de Dios. Pero entonces estamos hablando de que el ser humano es responsable de sus decisiones. Algo que decíamos al principio, como para darnos ánimos entre nosotros, ¿no? Es algo que no vamos a poder resolver. Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Qué tanto se mezclan una con la otra? No lo sabemos. La verdad es que no ni R.C. Sproul lo dice. No lo sabemos. No podemos decir cómo se mezcla una con la otra, pero sí podemos afirmar una cosa y la otra, porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es soberano y la Biblia dice que el hombre es responsable. Entonces sería un error, como han cometido muchos, negar una cosa por afirmar la otra. No podemos negar la responsabilidad del hombre por querer afirmar la soberanía de Dios, y no podemos negar la soberanía de Dios por querer reafirmar la soberanía del hombre. Obviamente todos vamos a tener inclinaciones y vamos a tender hacia un lado o al otro. No pasa nada. Pero no podemos dejar una cosa y la otra. Pero si hablamos de la responsabilidad del hombre, definitivamente tenemos que hablar del libre albedrío. ¿Qué entendemos por el libre albedrío? ¿Qué nos puedes explicar según las palabras de R.C. Sproul o lo que escribe R.C. Sproul acerca del libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Él aquí de una manera muy clara nos da diferentes posturas, ¿no? Y una de ellas pues nos menciona que detrás de toda decisión hay una motivación, hay un deseo, hay algo que a nosotros nos mueve, ¿no? Esa toma de decisión tiene un sentido y tiene una intención. No hay nada que nosotros hagamos que no tenga ningún sentido. ¿Por qué? Porque si fuese así, si fuese algo neutral, ¿para qué tiene sentido hacerlo? Nosotros somos movidos por las intenciones de nuestro corazón, muchas veces intenciones malas. Y creo que él es muy puntual, ¿no? En mencionarlo así, en que si hay una decisión que nosotros tomamos, si hay una acción que nosotros vamos a realizar, es porque hay una motivación y hay un deseo impulsado por tal acción. O sea, ¿tú estás de acuerdo con R.C. Sproul de que el hombre hace lo que quiere? Es que, hay unas posturas y sobre todo reformados, ¿no? Saludos a todos los reformados.
afirman que no existe el libre albedrío. Raro, R.C. Sproul, un súper reformado de los reformados, pero hay unas personas que afirman que no existe el libre albedrío, que el hombre no puede decidir. Pero tú abrazas la idea o así entendiste, R.C. Sproul, de que el hombre sí puede decidir y que el hombre de hecho decide lo que quiere hacer. De hecho cita a Jonathan Edwards, ¿no? Que dice que el hombre siempre elige lo que quiere. O sea, el corazón siempre elige su inclinación más fuerte. Creo que son las palabras de Jonathan Edwards. O la inclinación más fuerte del momento. ¿Abrazas esa idea de que el hombre sí puede elegir lo que quiere? Sí. Por ejemplo, antes de casarme, una amiga me aconsejó no hacer el mandado con hambre. Y me dijo, por lo que tú quieras, si vas a ir a hacer mandado, no lo hagas teniendo hambre. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer de manera desmedida, no vas a pensar racionalmente y ya que llegues a tu casa y veas, ¿no? A lo mejor el gasto de todo lo que hiciste, te vas a dar cuenta que fue innecesario, ¿no? O si quieres hacer una dieta fit así para la semana, no. Y vas con hambre y terminas con todo lo que no querías en tu carrito. Sí. Y él mismo lo menciona, la toma de decisiones que uno hace, ¿no? Por ejemplo, que vas a ir a comer, vas a tener la misma decisión yendo a un lugar con el estómago vacío o teniendo la misma decisión yendo con un estómago lleno. Nuestra toma de decisiones totalmente influye en el momento, en la motivación y el deseo. Ahí es cuando dice que es bien fácil hacer dieta con el estómago lleno. Sí. Sí. Ajá, por eso mismo. ¿Por qué? Porque hay un deseo interno. Nosotros en ese momento, pues ya estamos llenos, ¿verdad? Ya pasó y es como, no, pues ahí va otra oportunidad. Pero cuando viene esa oportunidad, puede que la motivación que esté detrás, esa toma de decisión se va a ver influenciada por el deseo que yo tenga en ese momento. O sea, entonces, sí existe el libre albedrío. O sea, el hombre sí puede decidir. De hecho, lo hace. Nada más que determinado por lo que nosotros deseamos. Sí, o sea, entonces el problema del hombre no es si puede decidir o no puede decidir, porque de hecho lo hace. Creo que sí fue Jonathan Edwards que decía, un hombre siempre elige de acuerdo a su voluntad. O sea, nadie va en contra de su voluntad. El hombre decide lo que quiere decidir. No hay nadie que no decida fuera de sus deseos, algo así dice. Sí. Escoge según su inclinación más fuerte. Ajá, o sea, porque todos elegimos según lo que queremos. Nadie, no existe eso de no tener fuerza de voluntad. Todos tenemos fuerza de voluntad porque hacemos lo que queremos. O sea, lo que pasa es que existe un deseo más fuerte que lo que debimos haber decidido. No es que no tenga la fuerza de voluntad para levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Lo que pasa es que mi deseo más fuerte es el de dormir. No es que no tenga fuerza de voluntad para ponerme a dieta. Lo que pasa es que tengo el deseo más fuerte del momento es querer comer o querer comer eso que quiero, ¿no? Bueno, eso es un poquito más complejo que eso, pero definitivamente todos podemos, tenemos la libertad de elegir. El problema, entonces, no es con la libertad de elegir, sino la inclinación de nuestros deseos. O sea, donde creo que aquí donde la gente se confunde, donde algunos que niegan el libre albedrío porque dicen que el hombre siempre termina eligiendo lo malo. O sea, los seres humanos terminan eligiendo lo malo. Siempre tenemos como una inclinación hacia hacer lo malo. Eso significa que no podemos decidir. Pero podemos llegar a esa conclusión. Porque los seres humanos elijan siempre hacer lo malo. ¿Significa que no tenemos libertad de decidir? ¿O cómo se explica que los seres humanos no puedan dejar de hacer lo malo? Creo que por muy fuerte que esté el deseo de obedecer a Dios en nuestro corazón, muchas veces de formas
en excusas o por situaciones que también el autor no lo menciona, que hay situaciones que también van a limitar nuestras opciones en la toma de decisión. Creo que por muy fuerte que sea nuestro deseo, muchas veces el deseo de pecar va a ser más fuerte que el de obedecer a Cristo. Y es algo que queramos o no, ahí va a estar presente. Siempre vamos a tener a lo mejor esa inclinación o va a haber alguna motivación que por alguna situación nosotros decidamos ir contrario a eso. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa inclinación hacia hacer lo malo? O sea, ¿por qué es algo que no podemos evitar? Porque es parte de nuestra naturaleza como pecadores. O sea, aquí es donde se explica el pecado y la caída y el pecado original, ¿no? O sea, todos los seres humanos, dice la Biblia, que hemos nacido en pecado. Lo que algunas traducciones de la Biblia dicen la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con una inclinación a pecar. De hecho, creo que es ahí lo mencionan, ¿no? Como la visión agustiniana del pecado original, que el ser humano fue creado con la posibilidad de pecar o no pecar, pero después de la desobediencia de los primeros seres humanos, la capacidad de no pecar es algo que fue perdida. Entonces, todos los seres humanos que hemos nacido después de la caída o después de la desobediencia de nuestros padres, los primeros seres humanos, todos nacemos con la posibilidad de pecar, pero todos nacemos sin la posibilidad de no pecar. O sea, todos pecamos. Y no pecamos porque hacemos algo malo, sino que hacemos algo malo porque somos pecadores. Es una tendencia inevitable. Solamente es cuestión de tiempo para que la maldad se manifieste. Tú puedes ver a un bebé recién nacido y verlo súper tierno y bonito y que no hace nada. Solo es cuestión de tiempo para que lo veas hacer algo malo. No le tienes que enseñar. Mira, yo tengo 2 hijos y bueno, pues tú eres maestra de niños, ¿verdad? No les tienes que enseñar a portarse, no les tienes que enseñar a pelearse. Solitos se van a empezar a pelear. No les tienes que enseñar a decir cosas malas o herir a los demás o ser hirientes o ser egoístas. Eso no se los enseñas. Solitos lo van a manifestar. Solo es cuestión de tiempo. Lo que la Biblia, como la Biblia le explica, es la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una tendencia natural hacia hacer lo malo. Entonces, donde creo que la gente se confunde con cuestión del libre albedrío, es que los seres humanos sí tenemos la libertad de elegir. El problema es que después de la caída, todos hemos nacido con la tendencia a elegir lo malo. La única manera de poder elegir a Dios o elegir lo bueno o elegir no pecar tiene que ver con una transformación que Dios tiene que hacer. No me acuerdo quién dijo, pero decía que los incrédulos hasta de su arrepentimiento se tienen que arrepentir. Hasta de cuando se confiesan se tienen que arrepentir. Porque hasta el arrepentimiento de un incrédulo es un acto egoísta. O sea, porque una persona puede elegir no ser un adúltero, pero no con la intención de agradar a Dios, sino de guardar su propia reputación. No, pues ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo van a decir que yo soy un adúltero? Esa es una actitud pecaminosa. O sea, tratar de guardar mi propia reputación y de tratar de hacer una justicia propia es algo que manifiesta nuestro egoísmo y manifiesta nuestro propio pecado. Entonces, el ser humano sí tiene la libertad de elegir. El problema viene con que siempre elige lo malo porque tiene una tendencia inevitable a hacer lo malo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque sé que es un tema denso y es un tema que o quizás algunos ahorita todavía lo están procesando, lo que dijimos al principio, pero
¿qué esperanza tenemos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos ante esta condición que todo ser humano tiene de que no siempre va a elegir lo malo? O sea, si los seres humanos después de la caída tendemos a elegir las cosas malas, ¿cómo podemos salir de esa situación? ¿Cuál es la esperanza que tenemos acerca de si vamos a elegir siempre conforme a nuestros deseos y nuestros deseos siempre se van a inclinar hacia hacer lo malo? ¿Qué esperanza tenemos para la humanidad? Cristo. Así, muy resumido, Cristo. Dios en su soberanía nos permite, ¿verdad? Es lo que ya mencionamos, nos permite que realicemos ciertas acciones, que actuemos, que pequemos, que hagamos, todo. Pero esto siempre nos tiene que apuntar a Cristo, a su crucifixión, a lo que Él hizo por nosotros. Y creo que ahí es donde debería recaer nuestra esperanza y la esperanza para la humanidad, para que nosotros podamos compartir. Aún yo saliendo de aquí, muy probablemente vaya a hacer algo que no le sea agradable a Dios, que yo sé que no le sea agradable a Dios, pero siempre es bonito pensar y recordar y que Dios sea quien nos atraiga de nuevo y pensar es Cristo. Cristo murió por mí, Cristo murió por tantísima gente que no tiene que pasar desapercibido. Esa es la esperanza que tenemos que tener, ya sea que esté predestinado el futuro de alguien o no, el destino que sea. No, creo que sí es una postura delicada de tomar. ¿Por qué? Porque sí son fibras sensibles o puede llegar a tomarse como el lado curioso, ¿no? De las personas. Como yo si hubiera descubierto este libro antes de una manera muy curiosa, la verdad no sé cómo lo hubiera tomado, no sé a qué otros libros o a qué otros temas me hubiese llevado, pero Dios fue muy bueno conmigo y como te lo mencionaba antes de iniciar, ¿qué sentido hubiese tenido para mí el yo saber que soy salva o el yo saber que iba a aceptar a Cristo teniendo una familia que todavía no acepta a Cristo, el yo saber cuál es su destino, qué intención tiene Dios al permitir el que yo no lo sepa? Yo ahora estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque mis decisiones también de esa forma se mirarían de cierta manera limitadas, ¿no? Pues ya estás destinado a no compartir, ¿no? La eternidad conmigo o algo así, no lo sé. Y el que yo decida no hablarles de Cristo, el expresarles cómo Él ha transformado mi corazón, cómo aún yo siendo un humano imperfecto, pecador, y que mis decisiones todavía pues pueden carecer de sabiduría y que se ven afectadas. Tenemos un Dios bueno y yo tengo que ser representante de eso a mi familia y a aquellos cercanos que tengo que todavía no creen. ¿No? ¿Qué sentido hubiese tenido para mí el yo saber que muy probablemente ellos no estén destinados, ¿no? al ser salvos o el sí serlo? Sí, siempre nos tiene que apuntar a Cristo, a la transformación que Él ha hecho en nosotros, el aceptar y reconocer que somos pecadores, que nunca vamos a dejar de pecar, aún siendo nuevas criaturas, teniendo un nuevo nacimiento, así como somos capaces de pecar. De cierta manera también somos capaces de no pecar, ¿verdad? Pero de una manera un poco más limitada y está en el entendimiento que Dios es soberano y que nosotros nunca vamos a poder sobrepasarlo. Y el hecho de que puede que yo crea que mis decisiones sean mejores o no, yo estaría destrozando la soberanía de Dios, estuviera destrozando la autoridad que Él tiene sobre mi vida. Creo que es una buena oportunidad este libro para aterrizarnos en muchas cosas, en reconocer absolutamente que Dios es soberano, que Él tiene la autoridad, que Él permite, ¿no? Como hemos dicho, que hay actos de maldad en este mundo, pero aún eso está sujeto a Él,
a sus decisiones, a lo que Él permite y lo que no permite. Y de una u otra manera siempre tiene que apuntarnos a Cristo, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la misericordia que Él tuvo para que nosotros también tuviésemos este material en nuestras manos, que la verdad sí me costó poquito el aceptar o el aprender, ¿no? También de diferentes posturas, porque Él nos menciona muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, no quiero confundir a nadie, es algo que Él menciona, es un ejemplo, pero menciona, por ejemplo, que la caída puede que sea un mito, que hay autores que lo toman como un mito y como esto. Autores cristianos, ¿no? Sí, autores cristianos. Sí. Puede ser algo antibíblico porque la Biblia no nos enseña eso. En ninguna parte de la Biblia nos dice que esto es un mito. Y el no conocer nosotros esto puede perjudicarnos en gran manera. Entonces también No, y a veces es sorprendente que abrazamos como que ideas que vienen de ese tipo de creencias erróneas, ¿no? O sea, digo, algo como que híjole, cuando alguien muere y es como el poder decir cuál fue el destino de esa persona, a veces es algo como que no nos atrevemos a decir y queremos hablar como en términos de que pues al final estaba en sus manos, como querer quitar a Dios de la responsabilidad de ciertas cosas que suceden, como para querer justificarlo. Pero si vamos más allá o si escarbamos en ese tipo de ideas, a veces nos damos cuenta de que, híjole, no, es algo que no se sustenta tanto, y por no querer llegar a esa conclusión decimos otro tipo de cosas. Pero es verdad, en este tipo de libros que nos retan y que nos ayudan a profundizar, y híjole, yo creo que muchas personas no les gusta tanto este tipo de conclusiones porque les da miedo perder el control. O sea, el hecho de decir que todo está en las manos de Dios, incluso mi destino final, es algo que aterra a muchas personas porque creen que les quita el control de las manos. Pero creo que eso también habla mucho de nuestro corazón. O sea, nuestros miedos, nuestros temores, como las cosas que tanto deseamos, son manifestaciones de los deseos de nuestro corazón, y que que nos revela cuáles son las creencias y las mentiras que hemos abrazado. ¿Cuáles son las verdades y las mentiras que hemos abrazado? Y a veces abrazamos la idea de que a nosotros se nos ocurriría un mejor plan que Dios. A veces abrazamos la idea de que yo puedo trazar o planear un mejor plan o una mejor estrategia de lo que Dios ha decidido. Pero eso es una mentira. Nosotros no tenemos mejores planes que Dios. Y aunque no nos gusten, aunque no los entendamos, aunque nos duelan, los planes de Dios siempre son mejores. Los planes de Dios siempre son buenos. Los planes de Dios siempre son santos y justos, aunque no los entendamos. Realmente no es nuestra intención, yo creo, que tratar de decir que podemos llegar a entenderlo todo. Definitivamente no. Y cuando son temas como estos, nos damos cuenta de que hay cosas que no entendemos. Pero sí podemos confiar que tenemos un Dios bueno. O sea, malo sería que habláramos de la soberanía de Dios y creyéramos que Dios puede ser tentado por el mal. Porque imagínate un Dios que hace todo lo que quiere y que puede decidir cosas malas, o puede ser tentado a hacer cosas malas. Eso sería terrible. Pero así como abrazamos la soberanía de Dios en todo, también abrazamos la bondad de Dios, abrazamos la santidad de Dios. Entonces yo puedo confiar, dejarle mi destino final en las manos de Dios, sabiendo que su plan siempre es mejor, siempre es más santo, siempre es más justo, que no va a haber injusticia, y que lo que Dios decide para mí y mi familia, que ahorita lo mencionaste, ¿no? Como que
¿Qué consuelo me daría saber el destino final de mi familia? Como si yo pudiera decidir. ¿Y qué tal si Dios me dijera, no, tu familia no, ninguno va a creer? O sea, ¿y qué voy a hacer? O sea, tratar de crear un plan mejor, como si el plan de Dios fuera insuficiente o fuera deficiente. Claro que no. Hay cosas que no vamos a saber y no tenemos por qué saberlas. Pero gracias a Dios, porque hay cosas que sí sabemos. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es justo, que es misericordioso, sabemos que Él es lleno de gracia, sabemos que todo lo hace bien, que todo lo sabe, que todo lo puede. Sabemos que no hay sabiduría más grande que la de Él y que podemos confiar en todo lo que Él hace y todo lo que Él es y todo lo que Él decide. Ya para terminar, para ya no ponerte en problemas aquí con la audiencia. No sé si te quedaste con algo del libro, algo que quisieras como compartirnos, quizá no de estos capítulos. Por cierto, hablamos de 3 capítulos, todo y se va poniendo cada vez mejor y se va poniendo cada vez más intenso. Pero este es solo el inicio del libro. Entonces, no sé si algo de lo que quisieras compartirnos de otra parte del libro o una comentario final para las personas que no saben si deberían de leerlo o no. Totalmente creo que es un libro que merece ser estudiado, merece que le dediques tiempo. Pero también esto implica que te acerques más a la palabra de Dios, que tengas tu tiempo de oración con Dios para que Él en su sabiduría te muestre lo que realmente es y no te dejes influenciar por emociones o sentimientos que ya tengas. A mí me encantó la conclusión de este autor y él dice que para él, o sea, todo esto resalta todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es verdad. Hay demasiadas cosas que en este momento yo no sé qué Dios va a hacer por mí, pero tampoco sé de aquellas de las cuales va a permitir, pero lo que sí estoy segura es que mi destino está en sus manos y yo tengo que descansar en eso, tengo que descansar en su fidelidad, en su misericordia, en la gracia que tiene por mí. Y abrazo, de verdad, lo abrazo que va a ser un misterio para mí. El hecho de por qué yo, porque a lo mejor, no sé, otra persona en mi familia, ¿no? Que yo crea a lo mejor merecedora o por qué yo, por qué no tal persona, es un misterio. Y abrazo el hecho de que Dios haya decidido o haya permitido que yo le conociese, ¿no? Por un medio, que fue una amiga, ella fue el medio externo, pero Dios internamente fue quien puso el deseo, ¿no? En mi corazón. Y abraza este libro, aprende de él de una manera muy sabia, de una manera muy cuidadosa. Te invito a que lo hagas, a que platiques aquí con Ezequiel, ahí invítalo un cafecito, que te exponga sus ideas, sus pensamientos, porque este podcast inicia, ¿no? Tiene un inicio, tiene una preparación y aún antes de que le picara el botoncito de grabar, nosotros ya teníamos buen rato platicando sobre este tema. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos curiosos, tenemos muchas dudas y muchas de estas dudas, pues una de ellas no es a lo que estamos predestinados, cuál es nuestro destino. Y para mí es Dios en su bondad me brindó paz, en que va a ser un misterio para mí, que si Él hubiese deseado que conociéramos, ¿no? Diferentes cuestiones, ya estuvieron en la Biblia. Él ya nos hubiera dado a conocer esto y tengo que descansar en que muchas de mis preguntas no van a tener respuestas. Y Dios es muy paciente, Dios es misericordioso conmigo y me abraza aún en mi ignorancia. Porque eso es lo que soy una humana pecadora, no voy a dejar de pecar, aun cuando mi deseo esté, no, Dios, no quiero ir en contra de ti, yo sé que lo voy a hacer, pero Dios en su misericordia y en su paciencia decide abrazarme como lo que soy y como, sí, no, una humana pecadora ignorante en muchas cosas y me da paz en que es un misterio.
Y tenemos que descansar en eso. Si Dios no lo ha dado a conocer, es por algo, porque así lo ha decidido. Muy probablemente, ya que pasemos la eternidad con Él decida resolvernos todos esos misterios. Y si no lo hace, también está bien. Él sabe por qué hace las cosas. Sí, te invito a que ahí le digas al Cheque un cafecito. Hablamos de escogidos por Dios o de otros temas ahí medio controversiales, polémicos. Yo sé que él tiene sus pensamientos muy claros y decisivos, y sobre todo es muy buen maestro. Va a exponerte muchos puntos muy interesantes, pero también Dios lo usa en amor, en misericordia. Es un maestro muy paciente, de verdad que he tenido la bendición de estar en algunos talleres y clases con él, y puede que sus metodologías sean un poco controversiales, pero son muy buenas. Te invito a que por favor no te despegues de la palabra de Dios. Si hay alguna idea ahí que te está sonando, alguna postura nueva que tú veas, y no sé, si te hace ruido en la cabeza, ve a la Biblia. No vayas a algún autor, algún libro, una predicación en YouTube. Ve a la Biblia primero, óralo, ten tu intimidad con Dios, que Él en su bondad y su misericordia te lo dé a entender como Él quiera. Seamos muy cuidadosos con estos temas y también cuidemos el corazón de otras personas, que así como Cheque cuidó mi corazón en este episodio, porque fue mi primer acercamiento, ¿no? con este tema. Si tú pues ya conoces de más y se te acerca alguien que no conoce, cuida mucho de su corazón. Que seamos una comunidad que crezca de esta manera, no tratando de superarnos los unos a los otros, siempre de manera humilde y de la manera en la que también Dios nos instruye y nos enseña por medio de su palabra, usando a maestros como Ezequiel. Wow, muchas gracias por esa muy bonita reflexión. Creo que no pudiste cerrarlo mejor. Nada más para complementar eso que dices, este tema de la soberanía de Dios, de la predestinación o cómo es la mente de Dios, debería llevarnos a sorprendernos acerca de quién es Dios. Debería llevarnos a admirar a Dios, a contemplar a Dios y amar a Dios. Por consecuencia, amar a Dios debería llevarnos a amar a nuestros hermanos. Si esta doctrina que debería llevarnos a admirar a Dios nos está llevando a alejarnos de las personas, de ver hacia abajo a otros cristianos, lo estamos viendo totalmente mal. Las doctrinas que nos acercan a Dios deberían acercarnos a los demás. Deberían de... Ok, nosotros podemos tener nuestras posturas, podemos tener nuestras doctrinas, pero esto no debería de producir divisiones entre nosotros o divisiones entre cristianos verdaderos. Las doctrinas separan a los falsos cristianos de los verdaderos, pero entre cristianos no deberíamos de estarnos separando. Entonces, si vamos a hablar de estos temas, debería hacerlo en amor y sabiduría, no porque tú tengas una postura reformada de la predestinación, significa que tú vas a ver de manera despectiva a otras personas que no lo tengan. Y sobre todo personas que apenas están abrazando este tipo de enfoques o que están queriendo aprender acerca de doctrinas. Si tú estás conociendo esto y esto te está llevando a menospreciar a otros cristianos, pausa. Ve a tu iglesia, sirve a tu iglesia, sirve a tus hermanos y aprende a amarlos, y luego regresa a este tipo de doctrinas. Así que, Fer, muchas gracias. Gracias por aceptar el reto de aceptar este libro. La verdad es que es un libro que a mí me gustó mucho y la verdad es que me encantó escuchar tu perspectiva de este tema. Se me hizo una perspectiva muy fresca, se me hizo una perspectiva muy noble, muy humilde, y sobre todo que te atrevieras, muy valiente, te atrevieras a hablar de este tema. La verdad es que no todas las personas se atreven a hablar de esto. Quizás cuando te dije del libro no sabías de lo que se refería,
pero cuando lo fuiste leyendo, nunca me dijiste que no. Y todavía antes de grabar, le dije a Fer, si quieres, lo cancelamos, hablamos de otro libro, no, hablamos el de la teología de los periodos, pero no, ella dijo que no, que quería hablar de este tema y la verdad es que te agradezco mucho. Me gustó mucho la plática, el pre-podcast y el podcast también. Muchas gracias. Gracias por ser valiente y gracias por seguir adelante con el podcast. No, gracias a ti y una disculpa a todos aquellos que nos escuchan si los confundimos. De verdad, una disculpa. Aquí está el Ezequiel para resolver todas sus dudas y muchas gracias por seguirme invitando. Yo voy a abrir una petición para que se abra el pre-podcast. Que todas las ideas y todo lo que sale ahí salga a la luz, porque muchas veces salen ideas estoy muy segura que muchos de los podcasts anteriores han surgido ideas muy buenas o comentarios de verdad que, no sé, hay interesantes que nunca escuchamos. Estaría padre un día vamos a abrir algo ahí en un Patreon con contenido exclusivo de puras herejías herejías y chistes malos de los invitados. Bueno, gracias por haber venido. Nada más repito, el título del libro es Escogidos por Dios. El autor es R.C. Sproul y el libro que tenemos nosotros es de Editorial Poema, es la que lo publica en español. Escogidos por Dios es un clásico de R.C. Sproul y si tú nunca has leído a R.C. Sproul, te lo súper recomiendo. Es el mejor de todos los maestros que he leído. Tiene una capacidad de explicar temas tan complejos como este de una manera súper sencilla. La verdad es que no le hicimos nada de justicia, yo lo sé, en este episodio, pero escúchalo. De hecho, él tiene por muchos años grabó muchas de sus clases y lo puedes, creo que muchas de sus clases están dobladas en español, están en YouTube. Se me da viejito, ¿no? Como de los 70s o los 80s, así algo bien, bien, bien viejito. Pero la verdad es que está buenísimo. Entonces puedes buscarlo ahí o también puedes conseguir el libro. La verdad es que el libro lo tenemos aquí en la librería. No me tienes que invitar a un café. Puedes venir aquí a la librería y aquí platicamos. Y aquí puedes comprar el libro. Estamos en Camino a Librería. Si quieres saber dónde está la librería, puedes entrar ahí en las redes sociales, en Instagram o Facebook como Camino a Librería y aquí nos encuentras. Bueno, nada más te repito las redes sociales del podcast, Camino Podcast, Instagram y Facebook. Déjanos ahí un comentario qué te pareció. ¿Habías escuchado el término predestinación? ¿Qué te pareció la explicación que Fer nos hizo de la predestinación? ¿O qué te pareció el episodio? ¿Te dejamos con más dudas o algo así? Igual, si tienes dudas, acércate con el pastor de tu iglesia y te aseguro que él te va a saber conducir. Y si no sabe, pues entonces dile que lea el libro para que te ayude y que puedan crecer acerca del tema de la predestinación. Bueno, síguenos por favor en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, estamos en YouTube Music y Podbean. Y en YouTube también estamos ahí. Nos puedes seguir en todas esas plataformas y pues nada, muchas gracias, Fer. Gracias otra vez por aceptar la invitación y por haber leído el libro y por la plática. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bye bye.